Los martes solemos hablar acá en Charlatown con algunos protagonistas o representantes de lo que entendemos nosotros como profesiones extraordinarias, ¿no? Excepcionales. Puede ser como la semana pasada que hablamos con alguien que controla fauna, por ejemplo, en este caso el aeropuerto de Ezeiza, un trabajo que no es que no sabíamos que existiera, sino que por ahí se nos escapa a quienes tenemos trabajos más terrestres o más convencionales. Y ahora vamos a hablar, para mí la verdad que es un verdadero placer, con Damián Venegas. Si no saben quiénes son los hermanos Venegas, ¿sí? Willy y Damián, en este caso los Venegas Brothers, son guías de montaña de los más experimentados del mundo, de los más celebrados y al mismo tiempo de la gente más seria y profesional que trabaja con esto de hace ya muchísimos años. Entre los dos tienen casi 20 cumbres del Everest. ¿Sí? Con eso ya de por sí uno debería tomar como un poquito de distancia. Y ahora nos va a atender Damián, que se encuentra en Utah, si mal no recuerdo, en los Estados Unidos, donde están viviendo ya hace unos cuantos años, después de un periplo muy largo, de una vida constante con la naturaleza, para que nos cuente algunas cosas más que tienen que ver con su laburo y su profesión. Damián, Dani Jiménez acá en Buenos Aires, un saludo muy grande, gracias por atendernos. Buen día a todos de la Argentina, acá en Utah, disfrutando del invierno. ¿Cómo los trata el invierno en Utah? ¿Suele ser bastante castigador? Sí, es como más frío que Bariloche, más frío que Bariloche. O sea, acá ya nevó hace 2 semanas atrás y se fue la nieve, pero esta mañana hacía creo que 7 bajo cero. Tranquilo, o sea, el centro de esquí está acá nomás, está a unos 15 minutos de donde nosotros vivimos. Igual supongo, Damián, para vos, lo mismo que para tu hermano, habiendo sido criados en un clima bastante hostil, digo, como es el de la Patagonia Argentina, digo, estuve viendo y siguiendo un poco la historia. Bueno, yo con Península Valdés tengo un vínculo emocional muy grande, más que nada con Puerto Pirámides y algunos lugares que tienen que ver con eso. Bueno, el Riacho en este caso es ese lugar dentro de Península, un pedazo de tierra alucinante que tiene la Argentina, donde fueron criados por la familia y después de ahí, bueno, seguí las historias. Y cuánto tiene que ver con el amor por lo que uno hace y con el hecho de estar ahí, ¿no? Porque yo pensaba, si ustedes dos no hubieran intentado hacer cosas, cruzarse con gente, porque eso fue lo que finalmente, digo, les abre un montón de posibilidades de poder viajar, pero para ustedes era normal. ¿Vos siempre lo tomaste así como algo normal? Porque veía sacar las vieiras del agua, temperaturas muy frías, digo, bueno, por ahí subir o empezar con una montaña, para él no debe haber sido tan complicado, ¿o lo fue? No, yo creo que habiendo criado como pescadores en la Península Valdés en los años, fines de los 70, 80, nos dio una herramienta que llama el arte del sufrimiento. Nos acostumbramos a las bajas temperaturas o las zonas muy agrestes y todo. Yo me acuerdo, trabajaba en la Vieira o en la Almeja o en la Cholga y eran, todos los días, invierno, todo se congelaba porque como dicen los viejos, los inviernos eran los de antes y así era la Patagonia y eso nos dio la herramienta de sufrir y de las inclemencias. Después, cómo nosotros salimos de la Península Valdés y cómo salimos de todo eso a terminar escalando las grandes cumbres del mundo. Bueno, fue por la lectura. La lectura en aquellos años nos llevó a soñar y salir de nuestro entorno y decir, hay un mundo mucho más grande que los guanacos, las ballenas, las vieiras, las cholgas, y que era el mundo de la montaña. Y bueno, cada paso que haces te lleva a seguir otros pasos, digamos. Y terminamos en el Aconcagua y después, 10 años después, terminamos en el Everest. Ahora, Damián, ustedes aman lo que hacen y eso está claro, y después quisiera hablar un poquito más sobre cómo hay ciertas cosas de mística, me parece que a nivel universal se están perdiendo, no solamente en la montaña, sino hasta en el fútbol, la música. Hay un montón de cosas que por ahí antes tenían una mirada mucho más romántica y hoy creo que por diferentes motivos, que si querés lo vamos a charlar también, son un poco más superficiales. Pero siendo algo que amás tanto hacer y estás subiendo al Everest con alguien, ¿cuánto hay de trabajo tuyo? Que hay mucho, digo muchísimo, porque estás acompañando gente en un momento muy delicado. ¿Y cuánto hay del gusto ese? Yo siempre lo pienso en el deportista, ¿no? Que por ahí está jugando el partido y pierde 3-0 y a él le gusta jugar a la pelota. Y digo,
¿se estará divirtiendo perdiendo 3-0? Bueno, en tu caso, que amás hacer eso, cuando ves que tenés una situación complicada con un cliente, alguien que es parte de la expedición, ¿hasta dónde se disfruta y hasta dónde comienza a ser un trabajo? Sí, eso es una pregunta que mucha gente me la hace. Yo no me la hago por el sentido de que yo disfruto lo que hago. Y lo que cuenta para mí es el proceso. Y mira, he hecho cumbre en la Aconcagua más de 50 veces. Cada vez que llego a la cumbre, para mí es como la primera vez que hice cumbre con mi hermano Willy allá a fines de los 80. Y sí, hay momentos de que se sufre un montón y hay momentos que quiero agarrar al cliente que está siendo tan complicado, y hay a veces que la pasión que yo tengo por la cumbre o por la montaña, perdón, no la tiene el cliente, y lo único que le interesa al cliente es llegar a la cumbre, no importa qué, y Claro. no disfruta. El amanecer es increíble, la tarde es increíble, los amigos y todo, pero nada, es parte del trabajo. Lo que sí yo hago es que nunca perdí la pasión esa que tengo en estar en la cumbre. Es lo que hago, que aunque sea un trabajo y he pasado muchos años, nunca dejé, apenas termino el Everest, voy y me hago yo un viaje yo por mí, sin clientes, digamos. Entonces, no sé si el jugador de fútbol, cuando está perdiendo el partido y digo, oh, yo lo que quiero jugar es una picadita. Digo, yo Claro. creo que también disfruta el fútbol, digamos, y aunque es un trabajo, digo, es una profesión, digamos. Así que, no, la verdad que nunca perdí esa pasión. Ahora, Damián, te voy a hacer una pregunta que quizás como la otra te habrán hecho en muchísimos casos, pero yo no la hice todavía, así que quiero saber tu sensación, porque aquello que no podemos subir ni el cierre del pantalón, imaginamos, digo, hacer una cumbre así en el Everest, más allá de, digo, toda la épica y la mística de decir, estás realmente en la cima del mundo y podés ver todo desde arriba y es difícil que haya alguien más arriba que vos. Tu primera sensación de llegar ahí, porque no sé cuánto tiempo pueden estar tampoco en cumbre, se disipa rápido, digo, ¿sentiste realmente que estabas, digo, algo interno y personal como un poquito más allá? Porque le pasa a poca gente, bueno, cada vez más con los años, pero digo, aquellos que van y lo sienten y se emocionan, debe ser como abrir los brazos y sentirte más cerca del cielo, ¿no? Sí, la verdad que no sé si para mí será un caso único entre mi hermano y yo. La cumbre es la mitad del camino. La cumbre verdadera se hace cuando uno regresa al campamento base. Yo cada vez que llego a una cumbre sé de que tengo que bajar. Uno de los grandes problemas que hay es que la gente piensa solamente en llegar a la cumbre, en el logro de llegar a la cumbre, y una vez que llega a la cumbre se relaja, y por eso que los grandes accidentes de montaña ocurren al regreso. Por eso mucha gente cuando estoy en la cumbre dice, Damián, relajá, está todo bien, disfrutá de la cumbre. Y digo, no, hay que poner todas las sensaciones de advertencia a full porque tenemos que bajar todavía. Entonces, desgraciadamente, no disfruto tantas las cumbres, en el sentido de que no, sí, es un logro, Claro. se me caen las lágrimas y todo eso sí, lo tengo, pero ¿sabes cuándo es mi mayor disfrute? Es cuando estoy llegando al campamento base y después descanso y me estoy volviendo ya para casa y hago justo una mirada hacia atrás y miro hacia atrás, miro la cumbre y digo, wow, logramos eso, estuvimos ahí. Así en el Everest o en el, no sé, el Chaltén, el Fitzroy, el monte Fitzroy. Hace un par de años lo hicimos y, claro, llegamos a la cumbre y era el sueño del pibe para nosotros. Claro. Pero cuando bajamos y estábamos saliendo ya, y me acuerdo que estaba en la ruta, no me acuerdo, cuando salís de Chaltén y miro por el espejo retrovisor y veo la cumbre, ahí cuando realmente me llegó esa sensación de logro. Digo, wow, estuvimos ahí atrás. Claro. Así que... Ahora, Damián, te digo, hago preguntas que por ahí yo quisiera hacer a gente con la experiencia que tenés vos y por ahí, digo, no son las más
rebuscadas de todas, pero ¿no te amedrenta el silencio en algún punto? Para quien estuvo en algún momento una montañita acá, digo, la Cumbrecita, cosas muy pequeñas, pero que estás alejado de ciertos estímulos humanos, más allá de que ustedes van siempre en compañía, el silencio ese de 10, 5 minutos y lo inmenso de la montaña debe ser una sensación amenazante. ¿Es así o jugás un poco con eso? ¿Se disfruta el silencio? A mí me daría como una sensación de escalofrío. Sí, yo todavía recuerdo esas noches, así sea en la montaña, así sea en los viajes de exploración que hacemos, o en cosas, esas noches de total silencio, total, pero total, que lo único que escuchás es tu respiración o el latido de tu corazón. Y sí, es un poco... te da un Claro. poquito pero también es un disfrute, porque hoy en día tenemos tanta contaminación de sonido y tanta contaminación de luz, digamos, que es difícil encontrar ya ese silencio o esa oscuridad absoluta. Y eso lo encuentro no en todas las montañas, obviamente, porque Everest hoy en día es una montaña masificada, pero como todas partes del mundo. O sea, no sé, si querés ir a esquiar a Bariloche en julio, durante las épocas altas, es imposible, porque hay mucha gente. Es lo mismo el Everest. Bueno, pero te ha tocado, por ejemplo, hacer rescates en el Everest. La verdad es que también leí algunas notas que le habían hecho a tu hermano, que te habían hecho a vos. ¿Y cómo es bajar, por ejemplo, de ahí y ver que tenés, nada, el cuerpo de una persona que no pudo por diferentes motivos? Digo, yo supongo que también esta puja de agencias, que es cada vez más grande y que por ahí no van con todas las condiciones, hace que gente que a veces es media prepotente, o no se leía el caso de un militar que estaba siguiendo con un guía porque el tipo quería llegar, más allá de no estar en condiciones, pero de los rescates más complicados que te ha tocado hacer, ¿cómo se vuelve de eso? Incluso de, nada, sacar gente que por ahí no conoces y que ves que se quedó y que no va a poder bajar. Debe ser muy terrible por la poca falta de ayuda. Sí, bueno, es algo que nosotros los criamos como pescadores. Hay una ley no escrita, una ley de los pescadores, que o del mar, que cuando alguien necesita ser ayudado, todos salimos a buscarlo, a rescatarlo. Esa ley la llevamos a las montañas, y aunque son gente que no tiene nada que ver conmigo, es otro grupo, entonces hay una ley oculta que tengo que ir a asistirlo, a ayudarlo, así sea que corre en peligro mi vida, así sea que me va a costar dinero a mí, porque una botella de oxígeno a 8.000 metros es muy costosa por el nivel de logística que requiere tener esa botella ahí. Y bueno, nos tenemos que hacerlo. He hecho muchísimos rescates en el Everest sobre todo, pero también en la Aconcagua y todo. Y nada, es algo que lo hacemos, es parte de nuestro espíritu de montaña, de nuestra parte de seres humanos. Y si alguien necesita ayuda, vamos a asistirlo. También está el otro lado de cosas. Si yo te veo a vos que entraste en un accidente, yo ayudándote también me estoy ayudando a mí, porque yo tengo que evitar que vos entres en un accidente. Claro. Porque una vez que entres en ese accidente va a requerir mucho apoyo humano, mucha logística humana para ayudarte. Entonces, yo ayudándote temprano hace de que yo prevenga mayor problemas para mí en 2 horas después, digamos. Y por ejemplo, en este caso, imágenes creo que vimos el año pasado de que aparecía la 9 de julio, un viernes a la tarde, lo que era el tramo final al Everest. Esto mirando hacia adelante, también digo, 2 años, 5 años, 10 años, también había leído que por lo menos de última temporada ustedes prefirieron no hacerlo, en este caso de acompañar clientes, pero... ¿No ves que va a ser mucho más propenso a un accidente, viendo que esto no se corta, por lo menos no se regula en cuanto a la cantidad de gente? Veo que también, y lo que leía, que está desbordado desde el campamento base a lo que puede ser ese ascenso que, a ver, no es que uno está haciendo equilibrio en un puente, es algo que está a la vida y la muerte de los dos costados, pero mirando hacia adelante y viendo la cantidad de gente que va y lo masificado que está, con lo caro que es, ¿crees que tendrá algunas consecuencias?
Bueno, sí, las consecuencias, o sea, la masificación de la montaña, así hacia Everest, así sea el Champaquí, así sea el Cerro de la Ventana, o ir a esquiar a Catedral en Bariloche en invierno, es algo que no va a parar eso. Nepal es un país, como muchos países, que tienen muchos problemas sociopolíticos. Entonces ellos no van a querer controlar la cantidad de gente que sube a la montaña. No porque es dinero, porque es dinero que el país necesita. Claro. Porque nosotros como occidentales no tenemos por qué decirle a Nepal que, vendan menos permisos. Yo tengo que mostrar a través de ejemplos y adaptarme a esa realidad. Por ejemplo, ese día que vos mencionaste, el de la cumbre, fue el 22 de mayo. Yo hice cumbre 2 días después y no había nadie de gente. Y es un problema de organización, claro, digamos. Entonces, pero es lo mismo que si queréis ir a Mar del Plata el día después, justo el día de Semana Santa. Va a tardar, no sé, 6 horas para poder llegar a Mar del Plata. Andás o un día antes o un día después y va a haber menos tráfico. Lo mismo yo hago para Everest. No voy el día de cumbre donde sé que van a ir otras 200 personas. Voy a ir un día después o un día antes. Y me organizo. El tema de masificación de Everest, no hay una solución fácil, digamos. Está lo mismo en Mont Blanc. Mont Blanc, la montaña más alta no de Europa, pero sí, ahí en Chamonix, en Francia. El pueblo de abajo dijo, bueno, ya está, se corta. Acá vamos a solamente permitir 200 personas por día. De nada de que la montaña más alta de Norteamérica tiene un cupo. Claro. Pero en Nepal no lo van a hacer eso. No lo van a hacer eso porque también están los países emergentes de la India, de China y todos esos países que yo ponerle el 2010, 2011, cuando hacía Everest, salía en las tapas de La Nación, de Clarín y todo lo demás. Porque éramos como héroes. Ahora ya sos uno más del montón, claro, en el mundo occidental. En la India y en China y todo lo demás, salís, haces cumbre y sos un héroe en tu pueblo. Yo no tengo por qué criticarle a la India, pero son 1.4 billones de personas, claro, que quieren salir a divertirse. Entonces ya es un problema complejo. Ahora, Damián, otra de las preguntas que pensaba anoche de hacerte, que por ahí son más de un humano medio, ¿no? Como es mi caso. Y me preguntaba, porque también la montaña, digo, caso de Aconcagua o Everest, que por ahí es donde se producen estos puntos más críticos en cuanto a la gente que o pierde la vida o que no llega o que tiene después unos problemas de salud muy grandes. Digo, ¿cuánto hay en eso de falta de preparación o de no tener las condiciones necesarias? ¿Y cuánto hay de la autoridad de la montaña? Digo que por ahí puede ser algo que va un poco más allá de lo racional y lo entendible, porque vos la mirás y ella está ahí y dice, no tenés por qué llegar hasta acá. Ok, yo dejo que subas, pero después es la naturaleza inmensa, grandiosa, colosal, que a veces, bueno, te puede dar esa cachetada, porque eso debe estar implícito. ¿Cuánto hay en no estar preparado y cuánto hay de lo imponente de la montaña y lo impenetrable en algún punto y lo esquiva que puede ser? Bueno, esa respuesta justo estaba, una de las razones que habías mencionado antes, que nosotros decidimos no ir más al Everest. No es que nos decidimos ir más al Everest, decidimos no ir más durante la época donde hay muchísima gente. Y ahora vamos a ir en el otoño de Nepal, que es septiembre-octubre. ¿Por qué? Porque yo quiero volver a esas raíces de vuelta. Quiero volver a esas raíces que yo tenía antes, que era yo con la montaña. Yo lidiar con la montaña y trabajar con la montaña. Hoy en día yo tengo que la montaña pasa a un plano de tercera. Mi problema es con la gente y yo tengo que lidiar con toda la cantidad de gente que hay y su accionar son los que me traen problemas y me ponen en peligro a mí. Yo ya extraño esa de la relación con la montaña, de que yo tenía que agarrar y dice, bueno, voy a subir cuando la montaña me permita subir. Ahora yo voy a subir cuando las otras 200 personas me va a permitir subir. Claro. Entonces, volviendo a la pregunta tuya, el problema de Everest, sí, hay gente que no tendría que estar ahí.
se suma a eso que la gente que no está ahí, que no tendría que estar ahí, bueno, si están ahí y las herramientas necesarias, digamos, que si yo te contrato a vos para subir y yo tengo poca experiencia, vos me vas a suplementar esa poca experiencia mía con, para que yo suba sanamente y bien. Hoy en día no es así, o sea, la gente que aunque van, hay gente que tiene experiencia, o sea, los guías que tienen, hay gente que tiene experiencia y han subido Everest por ahí 5 veces, son locales, pero no tienen la experiencia para asegurar de tu seguridad. Y ahí está el pakistaní el general. Lo conozco muy bien el tema porque fui a ayudar en esa situación. Subió con un pobre chico que tenía 21 años, creo, y que lo contrataron, una empresa local lo contrató, él lo único que hacía era llevar yaks, que son como un animal de carga, como una vaca. Y lo llevaba, el chico se dedicaba a eso, y le dieron un trabajo para acompañar a un pakistaní. Claro, el chico no tenía experiencia, y cuando llegó el punto que le tenía que haber dicho, no, vos bajás acá porque no estás, porque está peligroso, porque tardaste demasiado, porque te vas a quedar sin oxígeno, no lo supo dominar. El pakistaní dijo, no, yo subo igual. Me ha pasado eso a mí. Que yo le digo, no, acá se baja. No, yo quiero igual, esta montaña es muy importante para mí. Entonces, ¿y qué haces sí, ahí? es un problema delicado. Y ahí, por ejemplo, ¿qué haces? Porque ahí supongo el Sherpa no tiene la autoridad para saber cómo te sentís vos, cómo manejarte, si ahora paramos, si vemos un médico, te hago una medición, déjame verte los ojos. Digo, supongo que ahí es el laburo real del guía de montaña. Voy yo, por ejemplo, y te digo, viajo a Utah por una cuestión loca de la vida. Y te digo, mira, quiero que me lleves al Everest. Yo supongo que vos primero me tenés que hacer, no sé si me pedís un chequeo o algo, porque yo, insisto, no estoy en condiciones de hacerlo, pero quiero poner la plata. ¿Cómo haces previamente vos? Yo lo que voy a decirte, bueno, mira, salgamos a caminar un día. Entonces ahí yo más o menos me fijo dónde estás. Aunque vos no podés tener 0 experiencia en la montaña, yo voy a darte todas las herramientas para balancear esa falta de experiencia. Le digo, bueno, mira, salgamos a hacer una montaña pequeña primero. Perfecto, estás acá. Bueno, perfecto, te recomiendo que hagas este curso, te recomiendo que hagamos este viaje, que vayamos a la Aconcagua, y de repente no tengo tiempo para ir a Aconcagua, no, tengo cosas así, bueno, perfecto. Te requiero 30 días por lo menos conmigo para trabajar en Tronador, por ejemplo. Entonces yo te preparo ahí. Y yo de ahí veo, yo digo, mira, ¿saqué? Sí, porque mucha del tema no es acerca de tu falta de experiencia, es tus ganas de aprender y adaptarte. Y dice, ¿saqué? Yo soy CEO de una mega empresa y tengo 3.000 empleados bajo mío, pero cuando estoy con vos, vos sos mi jefe. Y no, le digo, no, pará, yo te contraté a vos y yo soy el CEO y yo hago lo que yo quiero y vos sos mi empleado. Y ese es el tema. No es mucho, termina de la actitud que vos tengas de aprender y adaptarte. Estamos charlando con Damián Venegas y recordamos el Instagram que es @BBE, las dos con B larga, _production. Ellos tienen, en este caso, hace ya muchos años con su hermano, una compañía que es Venegas Brothers, situados en Utah, en los Estados Unidos, que hacen, este tipo de viajes alucinantes que por ahí a la distancia uno los puede llegar a ver, los vemos ahí a los dos haciendo cumbre. Y quería que me cuentes un poquitito sobre la realización de estos documentales, Damián, tanto Tok Tok como Matanuska, que tienen que ver, bueno, con lo que vos hacés justamente. Sí, en el 2011 llevamos a Leo McLean, que trabajaba para ESPN, y él dijo, che, ¿por qué cuando aprovechamos como el viaje filmás el viaje de Everest? Y yo le dije, sí, yo lo filmo, me dedicaba ya a la filmación para mis sponsors, entonces filmamos eso, fue la primera producción HD para ESPN Latinoamérica, que fue el Everest. Y de ahí dije, che, ¿por qué no empezás a filmar todos tus viajes de aventura? Y ahí se crió ESPN Adventure, que sale ya hace 10 temporadas, 180 episodios producidos, 20 por mes, 20 por año, perdón. Y nada, vamos buscando aventuras por todo el mundo, sobre todo más que nada en América. Y ahora estamos dedicándonos a filmar cortos documentales, por ejemplo, en este caso de Matanuska,
que es un grupo de chicos de Bariloche, esquiadores, jóvenes, snowboardistas como Iñaki Odriozola, que decidieron hacer lo que vendría a ser el sueño del pibe. Alaska es una meca para los esquiadores a nivel mundial porque es la mejor nieve, la mejor geografía para hacerlo fuera de pista, y nada, fueron a esquiar ahí y pasaron unos 15 días explorando las montañas de Alaska. Es alucinante lo que estamos viendo, ¿eh? La verdad que las imágenes son, a la distancia siempre nos va a parecer que es como ese copo de nieve donde uno puede meter la mano y se hunde. Después, estando ahí, obviamente que todo es muy, pero muy distinto, pero bueno, son la verdad que alucinantes todas las imágenes que estamos viendo de estos trabajos hechos tanto por Willy como por Damián, y que tienen que ver con esto, por su amor por la montaña. Y te hago, Damián, la última, agradeciéndote un montón esta comunicación, de verdad, sabiendo en serio que sos un number one en lo tuyo, y para mí siempre hablar con un número uno en lo suyo me genera, este tipo de expectativa. Pero también la última pregunta de ser humano normal que tenía anoche. No sé cuál habrá sido, si me querés contar tu momento más delicado en la montaña, pero ¿en ningún momento pensás que jugás con esos dos elementos? Digo, que está la vida y la señora que está del otro lado. Digo, ¿nunca lo tenés en mente eso? Sí, y te voy a contar una anécdota y después una filosofía que tengo. Dale. La anécdota corría he tenido muchos encontronazos con esa situación. Sí. En el 2015 yo estaba llegando al campamento 1 de Everest, estaba en el sector más peligroso del Everest, que es la cascada de Ikumbu. Estaba saliendo justo de la cascada a las 11:30 del 25 de abril del 2015. Un terremoto de 7.8, quedó en Nepal, 9.000 personas fallecieron. Wow. Yo estaba ahí y me acuerdo patente que cada decisión que tomé ese día fue de que yo esté acá hablando con vos. Por ejemplo, estábamos subiendo con 6 clientes y había un grupo de coreanos que estaban muy lentos. Mis clientes querían parar a descansar y yo le dije, no, tenemos que pasar justo este grupo porque están yendo muy lento y nos van a atascar y vamos a llegar muy tarde al campamento. Nos pasamos. Y después otro dice, no, acá no descansamos más adelante. Descansamos a las 11:15 más o menos. Comimos un poco, subimos, empezamos a subir un serac, que es una pared de hielo vertical. Estoy en la parte de arriba del hielo y tenía 2 clientes conmigo, faltaban 3 más, y todo se empieza a mover, así. ¡Bum, bum, bum! Y el ruido, que era impresionante, como que si agarrás cubitos de hielo de heladera que están congelados y querés sacarlo y ese ruido que te hace dolor en los oídos, así. Y yo digo, avalancha. Y yo he tenido muchos rescates, he rescatado y he extraído cuerpos de ese sector. Y yo dije, bueno, pasó, me está pasando a mí. Lo que siempre traté de evitar es mi tiempo, me llegó la hora y lo asumí con muchísima paz, me acuerdo. Y escucho que estaba nevando, entonces no sabía nada, y escucho que como que vino la avalancha, y ahí cuando veo en mi costado, a izquierda, veo que todo el glaciar así, como una gelatina. Le digo, no, es un terremoto. Y yo le digo, no, estoy sentado en la parte más peligrosa. Hay un serac, que es una pared de hielo que está a 500 metros arriba mío, que le llamo la herradura. Le digo, no, ya está, acá soné. Entonces dije a los clientes, agarrémonos, empezó a caer eso, y ahí se vino la avalancha, nos pasó por un costado, no la vi, la sentí. Y mi hermano Willy justo estaba llegando al campamento base. Él también, cuando entraba al campamento base, todo el mundo le invitaba a tomar un té. Y dije, no, tengo que llegar al campamento porque Damián está en la cascada y quiero hablar por él con radio. Cuando él entraba a la carpa, vino la avalancha, mató a 22 personas, destruyó el campamento base. Si él hubiera parado a tomar un té en el último campamento,
cuando estaban los doctores, ahí fallecieron 5 personas. Entonces digo, wow, nada, pasó, fue un desastre, nos quedamos 6 meses después ayudando a Nepal, porque yo digo que buen karma la tenemos que devolver, entonces nos quedamos ayudando a Nepal. Pero volviendo un poco a eso, la manera, el mejor escalador es el que muere de viejo, decimos. Y la razón por qué estamos vivos, porque yo siempre tengo miedo en la montaña. El día que yo pierda el miedo a la muerte o pierda el miedo ese es cuando las cosas pasan. Entonces, siempre estoy consciente de eso y por eso es que nos cuidamos mucho y que estamos acá. Wow, qué historia. Yo te iba a decir que juegues al ajedrez, toques la armónica, cosas que son un poco menos peligrosas, pero me parece que va a ser en vano. Damián, de corazón, muchísimas gracias por todos estos minutos. Insisto, sos un número uno en lo que haces, por el profesionalismo, la seriedad y por este amor que tenés por la vida, justamente más allá de que alguien no lo pueda entender. Así que desde acá te mandamos un abrazo gigante y bueno, esperemos verte por Argentina en algún momento. Dale, totalmente, y no ver ahora, justamente anoté acá que voy a escuchar a B.B. Kings, que estaba escuchando antes de Coso. Soy músico y lírico, no sé nada de música, pero me estoy empezando a meter a eso y me encantó como lo que estaba escuchando justo entrar, así que lo voy a meter en mi lista. Ahí está, perfecto, así te devolvemos algo. Gracias, Damián. Gracias, Che. Un abrazo luego gigante. a todos, saludos de Estados Unidos. Nos vemos. Damián Venegas, uno de los Venegas Brothers, en serio, número uno, realmente. Hay que estar en el Everest, hay que subir tantas veces porque yo se lo decía y lo pensaba ayer. No la queremos nombrar a la señora, ¿no? La bella señora, pero está ahí. Digo, tanto amor por la vida en hacer esto. Del otro lado trae aparejado esta sensación de que podés no estar más en algún momento. Digo, no es... qué sé yo, cruzar un río, que también tiene su nivel de complejidad. Es llegar a un lugar donde no hay oxígeno, donde no se puede ver, donde lleva gente que no quiere seguir. Yo leía anoche algunas notas de militares pakistaníes que no estaban en condiciones y le pagaban a los sherpas para que los lleven. Y me fijé cuánto estaba un ascenso. ¿Saben cuánto está un ascenso al Everest a día de hoy? Entre $25.000 y $65.000. El ascenso de una sola persona. De $25.000 a $65.000 de alguien que paga por algo que con lo que pagás está incluido el hecho de no poder volver. Y se paga ese dinero para conquistar la cima del mundo, quizás para romper aquello que el ser humano en algún momento se planteó, que es justamente borrar los límites y que el único límite posible sea el cielo.